En esta mañana hablábamos acerca, ¿verdad?, del mundo, del enemigo, ¿verdad?, de Dios, que es Satanás, el enemigo de nuestra alma, que es nuestra carne. Y solamente quiero hacer referencia un poquito acerca de lo que significa mundo, ¿verdad? La Biblia nos enseña tres definiciones de mundo. Uno es la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Todas las cosas que Dios creó se le llama mundo o el cosmos. San Juan 3:16 nos dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que nosotros también somos el mundo, las personas. Pero también hay un sistema caído, ¿verdad?, en el cual opera Satanás en el aire con el propósito de destruir, de matar y de robar. Entonces leíamos estas escrituras, ¿verdad?, que y dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Qué importante es saber que somos de Dios, hermanos. No por nuestras buenas obras. ¿Quién de nosotros puede decir que se merece el cielo? Pues ninguno de nosotros puede hacer lo suficiente como para merecer el perdón, sino que por los méritos de Cristo en la cruz, por su gracia y misericordia, es que nos podemos acercar al Padre confiadamente. Dice en el capítulo 5 de Primera de Juan, también en el verso 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros como creyentes, hermanos, seguimos luchando con la humana naturaleza, que es los propios deseos que hay en uno. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos perdona y dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Ahora el que está en Cristo ya no existe ninguna condenación. No dice que el que está en una religión, dice el que está en Cristo ya no existe condenación. Somos salvos por gracia, perdonados por su pura misericordia. Pero algo que no nos quitó, hermano, fue esta humana naturaleza. Nosotros somos tentados y provocados por este mismo estuche que tenemos aquí. Y el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí me ha dado mucha tristeza, hermanos, ver tanto suicidio de jóvenes tan bonitos, de familias tan lindas. Ver tanto patricida, ver tanto matricida, hijos que matan a sus padres, que matan a sus madres, hijos que matan a sus padres, que matan a sus hijos, hermanos de la propia sangre. No son cientos, son miles y miles y miles. Nosotros podemos ver una destrucción fatal en las familias, en los matrimonios, en los hijos, que la gente ya no se tiene confianza de nadie con nadie. El hombre ha perdido su palabra. Entonces el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia, ha ofrecido su perdón, pero la gente no la recibe. Dice que el que le ha recibido se le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo con sincera, ¿verdad?, entrega, arrepentidos de nuestros pecados, el Señor nos perdona. Pero nos damos cuenta que nos da su perdón, nos da su salvación, nos da su palabra, nos da su consejo, nos da la armadura de Dios para que resistamos. Dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero
hay un enemigo peligroso que es ese sistema dominado por el diablo. No estamos hablando de la creación, no estamos hablando de las personas, estamos hablando de un dominio que nosotros no vemos, pero estamos viendo los resultados alrededor de nosotros. Vemos la influencia satánica que existe en tantas personas, en las cárceles, en los manicomios, en las familias. ¿Cuántas cosas la gente hace en secreto? ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios y daña a su prójimo. Ahora, a nosotros no se nos quitó esto. Y vamos a leer un verso, ¿verdad?, que se encuentra en 1 de Juan en el capítulo 2 y verso 15. Se nos vuelve a decir: no améis al mundo. Fíjese bien, queremos ser un pueblo bendecido, un varón bendecido, una mujer bendecida, un cristiano bendecido. Quizás si usted está aquí, no ha entregado su corazón al Señor, no va a entender este lenguaje, pero Dios va a hablar a su vida. Recuérdese bien que lo único que Dios quiere hacernos es bien. Lo único que Dios quiere es hacernos bien, bendecirnos. El único beneficiado, hermano, cuando nos acercamos a Dios somos nosotros. Si nosotros queremos de Dios o no queremos de Dios, Él sigue siendo Dios. Nosotros somos los únicos beneficiados. Nuestra familia es la única beneficiada. Los que están a nuestro alrededor son beneficiados por causa de Dios a nosotros. Dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Es un sistema de mentira, de engaño, de soborno. ¿Por qué los países viven en tanto soborno, hermano? En guerras. Todo el mundo quiere ser mayor, todo el mundo quiere oprimir a su hermano, todo el mundo quiere oprimir a los demás, todo el mundo quiere meterse donde no lo llamaron, donde no le pertenece. ¿Por qué? Porque esa es la soberbia del hombre. Satanás insta a los hombres a hacer lo malo. Satanás busca a las personas que abren el corazón para engañarlos, para seducirlos. Dice el verso 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 1, los deseos de los ojos, 2, y la vanagloria de la vida, 3, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Quizás en esta noche diga: bueno, no me agrada mucho esa palabra, pero esta es palabra de Dios. Esto es lo que dice la Escritura. Este es el consejo sabio. A veces no nos gusta disciplinar a nuestros hijos porque se duelen, porque lloran, porque decimos que los amamos, pero dice la Biblia que el padre que no disciplina a sus hijos es como si tuviera un bastardo que no le interesa. Más sin embargo, cuando el padre le interesan sus hijos, lo disciplina a tiempo, le da vara. Como decimos, ¿verdad? En algunos de México le arrimamos tierrita para que se enderece, para que no se pierda. Y así es Dios con nosotros. El apóstol Juan en este verso 16 separa este verso, ¿verdad?, para ver cómo es la actitud del mundo, cómo ofrece, cómo es que enreda a las personas. Y realmente el mundo está saturado de estas 3 cosas. El primero de ellos, ¿verdad?, es los deseos de la carne. Los deseos que hay en nosotros, los deseos que hay dentro de las personas. Porque de cierto que cuando el Señor nos salva, nos da una nueva vida, pero queda lo que éramos. Nos damos cuenta que empezamos a leer la Biblia y seguimos siguiendo las mismas cosas. Igual no nos salieron alas. Seguimos siendo personas que somos tentados, seguimos siendo personas que también nos enojamos, seguimos siendo personas que atravesamos por diferentes emociones que a veces nos pueden hacer reaccionar mal o dañar también a las personas. Más sin embargo, se nos ha dado su Espíritu Santo, se nos ha dado su palabra.
Entonces no nos quitó no nos quitó esa humana naturaleza, sino que nos la dejó allí. Y esa humana naturaleza es como un monstruo. La Biblia habla del viejo hombre, que es necesario que el hombre viejo muera y que surja el nuevo hombre, según Cristo. Pero muchas de las veces cuando alimentamos a esa vieja naturaleza, ese monstruo despierta. Porque muchos creyentes que han servido a Dios por un tiempo y habían vivido en paz por un tiempo, se empiezan a descuidar y se empiezan a desligar de la palabra, y ese monstruo de la carne despierta otra vez. Y la gente se sorprende y dice: oye, ¿y acaso este no era un pastor? ¿Acaso este no era un evangelista? ¿Acaso este no era un misionero? ¿Acaso este no era un buen cristiano? ¿Acaso este no era un buen padre? Pero dejó de atender la palabra, dejó de cuidarse. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta carne se debe crucificar, mis malos deseos. ¿Cómo se crucifica? Con la palabra. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo debe de vivir en mí. Y lo que vivo en esta carne lo debo de vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. ¿Se puede ser cristiano en estos días? Sí, se puede ser cristianos, porque el Señor está en nosotros. Hijitos, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El apóstol Juan les dice: hijitos míos, mayor es el que vive en ustedes que el que está en el mundo. Mayor es Dios que su propia carne, que sus propios deseos. A mismo Jesús, allá en Mateo capítulo 4, cuando es tentado, el diablo viene y lo tienta de la misma manera, lo prueba de la misma manera. Cuando Jesús tiene hambre, le dice: si tú eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Mas sin embargo, Él lo vence con la palabra y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al mismo Jesús, imagínense, si al mismo Hijo de Dios Él vino y lo tentó para que no continuara. Lo que mantenía a Jesús, hermano, era que Él era el Hijo de Dios. Él venció en un cuerpo humano, él siendo Dios, pero su cuerpo era humano. Cuando le pegaban, le dolía. Cuando se reían de Él, cuando le pusieron la corona de espinas, Él sufrió como un hombre. Él no usó de su deidad para defenderse. Él se ofreció en un sacrificio por nosotros. Por eso es el único sacrificio que puede hacer salvos al que le recibe. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne. Ese es uno. ¿Para qué nos sirve la oración? ¿Para qué nos sirve la palabra? ¿Para qué nos sirve el congregarnos? ¿Para qué nos sirve el practicar la palabra? Para que la carne vaya muriendo, para que la carne mengüe, para que la carne no tenga fuerzas y mejor tenga fuerzas el espíritu. Nosotros vemos que siempre hay una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu va hacia arriba y la carne hacia abajo. Y a nosotros nos toca alimentar uno de los dos. Si la carne es más alimentada, el espíritu no va a tener fuerzas, va a estar débil. Más si el espíritu está lleno de Dios, la carne nunca tendrá autoridad sobre de él, y siempre viviremos en el espíritu. Dice que vivamos y andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Esa es una de las maneras como somos bendecidos. No es un secreto. ¿Por qué perseveramos? ¿Por qué pasamos tormentas? ¿Por qué vienen enfermedades? ¿Vienen necesidades? ¿Por qué vienen aflicciones? ¿Por qué vienen tantas cosas a nuestras vidas y quedamos como la palmera? Es gracias a su palabra. Es gracias a su misericordia. Y es gracias al Señor que nos previene con tiempo. El segundo punto que vemos en este verso
Los deseos de los ojos. ¿Quién no quiere mirar, hermanos? Es más, a veces cuando no se tiene nada que hacer, lo único que uno quiere es ir a mirar. ¿No le ha pasado eso, ir a la tienda? Aunque no lleve dinero, dice: yo voy a ir a la tienda. Solo que nada más a mí me haya pasado: voy a dar una vueltecita. ¿Por qué? Porque será malo. Pues Dios nos dio los ojos, ¿verdad? Pero podemos admirar su grandeza. Los salmos nos enseñan que admiremos su grandeza, lo que Dios hizo. Cuando es el Espíritu el que está en nosotros, lo que miremos lo vamos a mirar bien. Aún si es una persona mala y perversa, vamos a mirar con ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu vive en nosotros. Pero el hombre también es seducido por sus ojos, dice, los deseos de los ojos, el mirar. ¿Qué le pasó a Eva? Mire, vamos aunque nos entretengamos un poquitito más, vamos a leer en Génesis, en el capítulo 3. Y en el verso 6. Mire, ellos estaban en el paraíso. Ellos tenían todo a la mano. No les faltaba nada. Es más, ellos no conocían pecado. Y dice que la presencia de Dios se movía en medio del huerto. Verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo los enganchó el diablo? ¿Cómo les tiró el señuelo? ¿Cómo les tiró el anzuelo? No los obligó. Buscó de astucia. Dios les dijo: miren, pueden comer de todos los árboles, pero de este no me vayan a comer. Entonces después viene la serpiente, viene Satanás en forma de serpiente y le dice a Eva: con que Dios dijo que no comerán de todo árbol. Ella le dice: no, solamente de este no podemos comer. Pero dice que le pareció llamativo a sus ojos, le pareció codiciable. Hermano, el pecado es codiciable. El pecado no se muestra como un bote de basura o un bote de algarrobas. No, Satanás le pone algo que a la gente lo va a sabrosear. El adulterio, ¿usted cree que cuando se comienza es amargoso? No, señor. Es llamativo. ¿Por qué? Porque es un anzuelo del diablo para muerte. ¿Por qué no hay respeto en los hogares? ¿Por qué no hay respeto entre hombre y mujer? ¿Por qué se está degradando cada día el santo estado del matrimonio? Porque todo eso viene de la puerta que se ha ido abriendo. Los deseos de los ojos. Dice que Eva miró y codició. ¿Cuánta gente codicia al ver? Dice: oh, a mí me gustaría tener esa casa, aunque no la pueda pagar, pero me gustaría tenerla. Me gustaría tener esto, me gustaría hacer lo otro, porque se mira así, se codicia. El adulterio muchas veces por ahí entra. La lascivia. Todos esos males que dañan, que carcomen. Cuántos males y cuántos pecados se hacen en la oscuridad, en tinieblas, cuando nadie los mira. Y todo eso, la mano de Dios, los ojos de Dios lo miran. Y todo eso trae un gran prejuicio a la humanidad, a nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, le dice: hijitos míos, mayor es el que está en ustedes. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo, porque si aman al mundo, se hacen enemigos de Dios. El otro ejemplo es también allá en Jueces,
en el capítulo 7. Mire, vamos a leerlo de una vez ya que tenemos ahí la Biblia. Ya que algunos lo más seguro que no la han ojeado hasta hoy. Qué silencio, ¿verdad? Josué capítulo 7. Perdón, Josué. No sé por qué les dije jueces. Perdón, hermanos. Capítulo 7 de Josué. Y ahí en el verso 21. A Acán se le había mandado a todo el pueblo que no tomaran nada cuando fueran a la guerra. Que aunque ganaran, no se quedaran con nada del enemigo. Pero mire lo que dice el verso 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Cómo viene la codicia? Por ver. Ahora, cuando una persona toma una mala decisión, ¿quién es el primer perjudicado? ¿Dios? La persona que toma la mala decisión. Ahora, no se ponga triste, usted ha tomado malas decisiones. Mientras el hombre está vivo tiene oportunidad. Eso es lo bueno de Dios, que nuestro Dios nos perdona, nos levanta, Él nos enseña. A todos nos encontró en la escoria, hermano. La mayoría. ¿Quién de nosotros puede decir, no, yo no necesité de Dios? Cuando el Señor me encontró, amén. Cuando el Señor nos encontró, Él pagó el precio por nosotros siendo pecadores. Entonces, el mundo tiene estos tres aguijones para perseguir a las familias, para perseguir a los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes no llegan, hermano, a cumplir sus sueños? Son muy pocos los que llegan. ¿Cuántas jovencitas, cuántos jovencitos, hermano, pierden su virginidad antes de tiempo? Cuando llegan a casarse, si es que se casan, ya han fracasado en su vida, en lo que le han prometido a sus padres. ¿Usted cree que eso vino nada más por venir? No, el mundo es malo y perverso y busca matar a los niños, a los adolescentes. Por eso, jovencito, aunque en la escuela se rían de usted, aunque en la escuela se burlen, el consejo de Dios es vida eterna. Y cuando se obedece a Dios, hay una gran recompensa. También digo lo mismo, cuando el muchacho falla sin conocer a Dios, Dios lo perdona, pero lo enseña a que valore de ahí en adelante, a que viva su vida para Dios. Al igual que Adán y Eva, Acán llevó unas consecuencias nefastas porque se le había dicho que no tomara nada del enemigo, pero él lo tomó. Y cuando lo tomó hizo pecar a todo el campamento. Pues quisieron hacer frente a una ciudad pequeña y Dios no los apoyó, Dios no estaba con ellos. Cuando ellos salieron a la guerra, Dios no fue con ellos, los dejó solos. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar. Porque Él se dejó engañar. Él sabía que no debería traer nada malo a su casa, pero Él lo trajo. ¿Sí se ha dado cuenta que muchas veces nosotros como padres somos los que traemos las cosas de adicción a nuestros hijos? Nosotros somos los responsables. Mire, mucha gente le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa a los abuelos, le echa la culpa a los doctores, al hospital, le echa la culpa a las escuelas, que hay malos maestros, le echa la culpa a los políticos, le echa la culpa a todo mundo, porque los niños no se comportan bien y porque son malos y porque son desobedientes. Pero usted sabe quién es el primer responsable.
nosotros como padres. Nosotros somos los culpables de que nuestros hijos estén así, porque nosotros somos los que pagamos la visa, el cable, pagamos el carro. Si la muchachita se viste así, ¿quién le paga esos vestiditos para que provoque y tenga promiscuidad prontamente? El papá y la mamá se los pagan, porque él no trabaja y ella no trabaja. Entonces Dios nos previene con su palabra. Dios nos previene, dice: hijitos míos, mayor es el que está en ustedes. No amen al mundo, porque ya queda poco tiempo. El mundo se está preparando para el anticristo, pero ustedes son de Dios. Cristo vendrá por ustedes. Entonces, el mundo entendemos que no son las personas. El Señor nos mandó a amar a todas las personas, sin importar cómo viven, quién son, cómo huelen, a qué se dedican. El Señor nos mandó a amar a todas las personas, si es del color que sea, si habla nuestro idioma, no lo habla. Dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Entonces el Señor envía a su iglesia en medio del mundo para llevarles el amor de Cristo, para que el Señor los perdone y vengan a sus pies y los salve. De la misma manera, por los deseos de los ojos, ahí en Mateo también 4:8, ¿verdad? Es un verso que siempre lo hemos leído. También Satanás trata de enseñarle a Jesús cuando es tentado, y le enseña los reinos. Lo tienta, aún en su humana naturaleza lo tienta y le dice: mira, todo este reino yo te lo voy a dar si postrado me adoras. Jesús le dice: escrito está, solamente al Señor adorarás. Punto número 3: la vanagloria de la vida. ¿Cómo trabaja el mundo? Con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Por eso es necesario que nuestros ojos estén puestos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué estamos viendo? Cuando leemos la palabra, nuestros ojos no se van a desviar a ver lo prohibido. Cuando hay palabra, hermano, la palabra nos bendice. Ahora, ¿qué es la vanagloria de la vida? La arrogancia, la soberbia, la autosuficiencia. ¿Cuánta gente, hermano, dice: bueno, yo no necesito nada, yo puedo hacerlo todo? Y no necesita de Dios. Dice que no necesita de Dios. Por eso se llama gloria vana. ¿Sí? A la gente, ¿a poco a la gente no le gusta lucirse? El diablo le llama la atención para que se luzca, para que se sienta más grande que los demás. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno de ustedes quiere ser el mayor entre ustedes, sirva a todos sus hermanos. Aunque nadie diga amén, pero así dice. Si alguien quiere ser el mayor entre todos, dice, empiece a servir a los demás. Pero el diablo dice: si tú quieres ser el mayor, pisa a los que sea, mátalos, róbalos, engáñalos, haz lo que sea, pero tú obtén el primer lugar. Esa es la vanagloria. Todo lo que no le da la gloria a Dios, hermano, es vanagloria. Solamente es vano, es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es efímero, pasajero.
A veces el hombre gasta toda su vida en vanagloriarse y en creerse lo que no es. Y cuando le faltan las fuerzas y cuando está a punto de irse, se da cuenta que se irá desnudo. Se da cuenta que, hermano, así como vino se va a ir. Recuerdo, ¿verdad?, acerca de Alejandro Magno. Si me equivoqué de apellido, luego me perdonan, pero se dice que él cuando murió muy joven y pidió que cuando lo llevaran a enterrar, ¿verdad?, que lo llevaran en una caja, pero con las manos por fuera. Le dijeron, bueno, pero te volviste loco. O sea, un muerto con las manos de fuera y luego que los médicos me carguen y me lleven al panteón. Y así lo hicieron. Y luego le preguntaron, bueno, ¿y qué quiere decir? Cuando él muere dice que así lo hizo. Dice, una es de que los médicos me lleven cargado para que se den cuenta que no hay un hombre que pueda detener la muerte. Los médicos son una bendición. Aunque a veces no nos gusta que nos pongan una inyección, pero es una bendición. Para los niños es una bendición. Dios les dio la capacidad y la sabiduría para bendecir al pueblo, a la gente, a las familias. Pero llega un momento en que aún ellos mismos dicen, ¿sabes una cosa? Se me fue de mis manos. No lo pude detener. Hay médicos que han dado su vida, hermano, se han esforzado, han hecho mucho. Dice, se me fue de las manos, no lo pude detener. Porque Dios da la vida y Dios la quita. Y cuando llevaba las manos vacías, sin nada, sin ropa, sin nada, nada en sus manos, eso significa que así vine. Cuando yo llegué, así vine y así mismo me voy a ir. Y así es la vida del hombre. Por eso es que Satanás sabe que a él le queda poco tiempo. Y sabe que tú y yo, si estamos al lado de Cristo, nos perderá para siempre. ¿De qué sirve la vanagloria? ¿Cuántos trabajamos, hermano, incansablemente solamente para que los demás nos miren y al último terminan hasta hablando mal de nosotros? Ni nos quedó bien la cosa que gastamos tan cara y nos dicen, mira, como quieran, y se mira bien. Por quedar bien con nosotros nos dicen, ay, qué elegante te miras, hermano, qué chulo estás, qué bien parecido. Y al último, cuando le damos la espalda, nos dice, qué ridículo se mira, no se mira bien. No todos dicen eso, yo sé que aquí nadie dice eso, pero esa es la vida del mundo. El pelear para ser mayor, el pelear para verse mejor, el pelear para conquistar, para engañar. La gente paga lo que sea para engañar a otras personas. Esa es la vanagloria. Va incluida la mentira, la soberbia, la impiedad. Por eso el Señor nos da una advertencia. Dios puso en mi corazón en este día traer este mensaje desde la mañana, hermanos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos en los cuales necesitamos responder a Dios y no perder por nada lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo vencer al mundo? ¿Qué hacer? Mira, hermano, bueno, ya habló de todas esas cosas, pero ahora ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo vencer? Lo primero es el verso que leíamos al principio. Estar seguro que Jesús está en mi corazón. No que una religión esté en mi corazón. No que alguna enseñanza esté en mi corazón. Que Jesús, el Hijo de Dios, esté en mi corazón. Y que Él se siente en el timón de mi corazón y Él lo pueda dirigir. Porque a veces mi boca quiere hablar lo que no debe hablar. Pero si Él está sentado en el timón, Él me va a cerrar la boca cuando debe cerrar. Cuando mis emociones quieran cambiar o quieran engañar, si Él está sentado en el trono de mi corazón, Él me va a poner freno y me va a dar a la derecha o a la izquierda, pero me va a librar. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para mi vida. ¿Por qué siempre decimos qué importante es que Cristo esté en ti, que esté en mí? Porque si morimos, para Él morimos,
Pero si vivimos, para Él vivimos. Dice, no ames al mundo. Dice en el verso 16, perdón, en el verso 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo eso va a pasar. Todo ese sentir de atracción va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Recibir a su Hijo como único y suficiente Salvador. Ahí en mismo primera de Juan, capítulo 5, verso 1, ya vamos a terminar. Verso 1 en adelante dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, fíjese bien lo que dice, cómo vencer, cómo permanecer y cómo vivir en libertad. Imagínense, andamos con este estuche. Este estuche le gusta, hermano, lo malo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que nos quiere fatigar para regresar al mundo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nosotros hemos nacido de nuestro papá y de nuestra mamá. Sí, así mismo el Señor Jesús le explicó a Nicodemo. Le dijo, mira Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Aquel hombre ilustre, maestro de Israel, le dice, oye, ¿cómo yo me meteré otra vez al vientre de mi mamá? Imposible. Le dijo, no. La carne es carne, pero el espíritu es espíritu. Es necesario nacer del espíritu. Tú ya naciste desde tus padres, pero es necesario nacer de nuevo. Nacer en el Espíritu de Dios para que anheles el cielo. La primera señal que recibimos o entendemos cuando anhelamos el cielo, ya nos hemos dado cuenta que nacimos de nuevo. Hermano, esta tierra es bonita. Los hermanos, ¿verdad? Qué bien. Los amigos, hermano, qué bendición. Todo lo que vemos aquí es bonito. Pero nada se compara con el cielo. Nada se compara. Jesús dijo, miren, yo me voy a ir y si me fuere les voy a preparar un lugar. No donde le cobran a uno mucha renta, hermano, ¿verdad? Que se gotea la casa y todas esas cosas. Dijo, yo me voy a ir y les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, no donde están los ángeles, no donde están mis siervos, para que donde yo esté, ustedes también estén. Dice, ¿saben una cosa? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay mansiones. Aunque no se emocione, ¿verdad? Pero así dice la Escritura. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En la mañana hablábamos acerca de los genes. Hablamos de la regeneración en el Espíritu Santo. Los genes, o lo que se habla del ADN, ¿verdad? Le revisan los genes y en la genética del cuerpo, allí encuentran quién es el papá, quién es la mamá, el abuelito, encuentran rastros, ¿verdad? Pero recuérdese bien que Dios nos habla en un idioma que nosotros podemos comprender. Está usando un lenguaje humano para comprenderlo. Entonces, cuando Dios habla de una regeneración en el Espíritu Santo, de un nuevo nacimiento, cuando venimos a Cristo, venimos ¿qué? No, pues que mi abuelo era bien regañón y era bien, ¿verdad? Y dice, no, es que yo soy Pérez y así, yo soy Mancera y mi abuelo era Mancera, mi bisabuelo era Mancera y yo soy Mancera. Y ahí mando yo, ¿sí? Ahí mi esposa no tiene voz ni voto, así es de que se acabó. Mi abuelo era así, mi papá sí. Y yo le pego, y yo le voy a pegar a la mujer porque yo soy macho. Esos son los genes, ¿qué? Los genes de mi bisabuelo. Bueno, mi bisabuelo no le pegaba a nadie, ni mi abuelo. Pero por ahí tenía sus
Puede tener sus problemas. Pero ¿qué pasa? Algunos vienen arrastrando malos ejemplos, palabras ociosas, maldiciones, brujería, hechicería. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos va regenerando y aquellos genes del diablo, Él nos los cambia por genes de Dios. Por eso es que los cristianos deben de cambiar. ¿Sí se me da cuenta de eso? Por eso es que un cristiano no es el mismo. Mire, si usted me hubiera conocido, el primer pastor que me encontró, hermano, que fue para mi casa, oró por mí y todo, pero ya después cuando empecé a ir a la iglesia, un día me dijo: hermano, yo la verdad el primer día que te vi, la verdad te tenía miedo. ¿Cómo me miraría? Pero el Señor me ha ido cambiando, ya no soy igual. Y yo creo que Dios te ha estado cambiando, porque no es en vano. Dice, ¿o acaso dice en vano la Escritura? Ese es el poder de Dios, hermano, para perdonar. Mi generación antigua, los genes de antes no perdonaban, pero ahora los genes de Dios puedo perdonar. Antes no me gustaba dar, ahora en los genes de Dios puedo dar y compartir. Ese es el cambio en el cristiano, ese es el cambio en el niño, ese es el cambio en el adolescente. Y sabe una cosa, Satanás no puede imitar. Satanás es un imitador. Él imita las lenguas, él imita los milagros, él imita muchas cosas, pero no puede imitar el amor. Él no puede imitar el hacer el bien. Entonces, verso 2 del capítulo 5 de 1 de Juan dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Miren, en otro tiempo, ¿cómo nos íbamos a amar a nosotros, hermano? Si no nos amábamos de nosotros mismos. ¿Ven? Porque a veces uno dice: no, yo amo a esta persona, sí amo a mi hermano, pero dice que si amamos a Dios, la primera señal es amar a los demás, aunque huela feo, aunque no sea la persona más grata, el Señor me manda a amarla. Aunque no me haya hecho bien, el Señor me manda a amarlo. ¿Por qué? Porque la regeneración en el Espíritu Santo en mi vida, Dios produce algo especial. No es una religión, hermanos. Una religión cualquiera la tiene. Usted puede tener 2 o 3 religiones al día si quiere, pero para tener a Cristo hay que ser valiente, para decirle: sí, Señor. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y el valiente no es el que tira balazos. El valiente no es el que se toma, hermano, 2 botellas de tequila con un limón. No, Señor. El valiente es el que reconoce que está necesitado de Dios. El valiente, hermano, es el que, aunque tenga muchas cosas aquí en la tierra, sabe que lo que tiene es porque Dios se lo dio y que sin el Señor nada pues. El valiente es aquel que está dispuesto a que Dios haga con él lo que bien le parezca. Entonces, verso 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? Los mandamientos de los hombres, hermanos, son terribles. Es más, son terroristas. Los mandamientos de los hombres son terroristas, pero los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Sí? No son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Lo que hemos hablado en esta noche. ¿Cómo vencer todo eso? Hay que nacer de Dios. Hay que nacer de Dios. Y ese es el seguro que entra. Es el único seguro que reconocen en el cielo. Porque allá, cuando uno va a llegar allá, para ir para allá, ¿verdad? Le voy a hablar el idioma que usamos aquí. Se necesita una placa del cielo y una aseguranza del cielo, que se da aquí en la tierra y está en su palabra. Y para comenzar es nacer
ser nacido de Dios, porque es como vencemos al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? ¿Por obras? Dice nuestra fe. Verso 5 y último que vamos a leer en esta noche dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y esto no significa nomás decir, oye, ¿crees en el Hijo de Dios? Sí, 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 yo sé. No. Con lo que hemos hablado en esta noche, tenemos que entender que hay que ser nacido de Dios para poder vencer. Los días que vienen, hermanos, seguirán siendo malos y más malos, pero la misericordia de Dios es mucho más grande y más abundante. Que aún en medio del problema, de la tragedia, en medio de la guerra, el Señor ha prometido levantarnos y hacernos brillar en medio de una generación perversa y mala. Por eso, iglesia, somos la novia del Cordero. ¿Cómo esperamos al novio? ¿Sí? La Biblia dice literalmente que la iglesia es la novia de Cristo. Hermano, cuando uno tiene una novia, uno no le gusta que su novia ande con otro. ¿O sí? ¿O Señor? Jesús dice, esa es mi novia y nomás mía. Y se acabó. Entonces la novia se guarda para él. Dice, ya mero viene mi prometido. Y si tiene por ahí algunas manchitas, se las empieza a quitar, porque viene el día glorioso. El novio viene pronto por la novia. ¿Y cuál es el requisito? Nacer de Dios y anhelar. En esta noche vamos a orar y vamos a ponernos de pie.